Luego hay que mandar un agradecimiento, por supuesto, y luego en nombre de mis compañeros, tanto Carlos como Luis como María, a la Fundación Rafael del Pino, porque siga albergando este tipo de actos tan interesantes y siempre tan instructivos. Así intentaremos que sea la sesión de hoy, cumpliremos los tiempos, yo me dedicaré a dar los turnos de palabra, por supuesto, a dar voz a la audiencia. Me están pasando ya, chicos, chicas, María, ya tenemos las primeras preguntas en el WhatsApp, pero bueno, os voy a dejar un poquito introducir el tema antes de dar voz a la audiencia y prometemos, pues no extendernos en demasía. El libro se titula, como bien has dicho, Vicente, Hacienda somos todos, cariño. Aquí está la portada, no está de más que lo mostremos, lo hemos ya difundido a través de Twitter, con lo cual siempre animamos al público a comprarlo y sobre todo a leerlo. La primera pregunta la voy a formular a María. Los tres ponentes van a poder apostillar e incluir comentarios a lo que responda a alguno de los demás ponentes de la mesa. Simplemente les pido que hagan un pequeñito gesto. Entonces, cuando les vean quienes están viendo el vídeo que hacen así, es porque quieren apostillar o hacer algún comentario. María, no sé si habéis programado el lanzamiento del libro para que coincida con toda esta polémica de los famosos youtubers, jóvenes que han descubierto que Hacienda somos todos, pero en lo que respecta a ellos, mejor mudarse a Andorra. ¿Habéis puesto una campaña en movimiento o ha sido casualidad? Porque si no es un ejemplo del perfect timing que dicen los inversores. Pues la verdad es que no hemos hecho nada, no hemos pagado a nadie, no hemos sobornado a ninguna autoridad para que le retuerza el brazo al Rubius, ni hemos nosotros financiado tampoco, no podríamos, desde luego, una campaña de acoso y derribo contra el pobre Rubius, que se ha encontrado con que, pues la sociedad le señala como el demonio y lo peor de lo peor, porque ha decidido seguir su camino empresarial en otro sitio y ha buscado un refugio fiscal, ¿no? Donde protegerse de la subida de impuestos tan tremendo y de la cantidad de piedras que se encuentran en los caminos los emprendedores en nuestro país. Has dicho refugio fiscal y aquí le voy a lanzar la pregunta a Carlos, que sé que, después de Shakespeare es el que más domina el inglés, me parece a mí. Carlos, refugio fiscal o paraíso fiscal es como lo entendemos y como se alude a este tipo de sociedades o regímenes tributarios, pero es una mala traducción. ¿Cuál es el problema con la palabra paraíso fiscal que María viene identificado como refugio fiscal? Cuéntanos, por favor. Pues sí, fue una muy divertido error de traducción, porque la frase, la palabra en inglés es tax haven, H-A-V-E-N. Haven en inglés significa refugio. Y alguien que no sabía demasiado inglés vio haven y creyó que era heaven, H-E-A-V-E-N, que significa cielo. Y entonces fueron llamados paraísos fiscales. En realidad, las dos cosas son ciertas. Una comunidad con impuestos bajos a mí me parece bastante parecido a un paraíso terrenal, pero originalmente la expresión tiene que ver con haven, tiene que ver con refugio, es decir, un sitio a donde tú vas porque te persiguen. Y en nuestro libro hablamos de esto y de cómo se produce un equívoco, porque las autoridades siempre lanzan el mismo mensaje, y es que los únicos impuestos que son malos son los que no se pagan. De tal manera que eluden discutir sobre los impuestos que sí se pagan. Si les preguntaran a los contribuyentes, si tuvieran el detalle de preguntarle a la gente, pues la gente podría levantar la mano y protestar y explicarles a las autoridades que muchos impuestos que sí se pagan están muy mal y a la gente no les gusta. Pero esto de los paraísos fiscales es un truco para desviar la atención. Y por cierto, es un truco muy antiguo. Vosotros no habíais nacido, pero en los años 80 ya empezó Borrell con este asunto persiguiendo a Lola Flores y desde entonces han seguido con esta campaña. Oye, Luis, les están llamando de todo a estos jóvenes productores de contenido, insolidarios, egoístas, desagradecidos, no son adjetivos que yo me invente. Sin embargo, esto, como acaba de mencionar Carlos, no es ningún delito. Estas personas se van a continuar pagando impuestos
en otras jurisdicciones, por así decirlo. ¿A quién han traicionado estas personas? ¿Por qué estos exitosos youtubers son unos desagradecidos? ¿Qué agradecimientos no están honrando, ¿no? ¿Con quién no cumplen? Bueno, en realidad están cumpliendo con quien tienen que cumplir en primer lugar, que son consigo mismos y con sus familias, ¿no? Como lo hacemos todos. En realidad lo que es el Rubius no es más que un emigrante económico como puedo ser yo, con la única diferencia que a él se le mira la cuenta bancaria y a mí no se me ve. Y eso, según mi madre, está muy feo, ¿eh? Además, no está prohibido, hasta donde yo sé, hacer con tu cuerpo lo que te da la gana, incluido moverlo. Y Andorra. Fíjate que toda la batería esta de vituperios que por parte de mucha gente se le lanza sobre todo a los ricos y ahora en este caso a los youtubers que son ricos, me hace recordar una frase de el gran economista afroamericano de Chicago, Thomas Sowell, que decía que no entendía por qué se tildaba de avaricioso aquel que quería disfrutar del dinero que había conseguido con su trabajo y no se tildaba de avaricioso a aquel que quería vivir del trabajo ajeno. Con lo cual, si de lo que se trata es de que no deberíamos promover la envidia como una virtud, no nos debería preocupar mucho lo que quisiera hacer el Rubio con su vida. Uh-huh. Carlos, estas personas, y por supuesto esto es anecdótico, que han sido en este momento los youtubers, en otro momento pues ha habido otros casos que han llegado a los medios y de los que se conoce, pero bueno, saltando la anécdota, estas personas delinquen, cometen delitos, con lo cual está bien que se les persiga, entiendo yo, y que su conducta sea reprobada públicamente, ¿cierto? Pues en parte sí, en parte no. Es evidentemente un delito, por supuesto. Por eso nosotros nunca le decimos a la gente que delinca. Y cuando me preguntan a mí, yo siempre digo, claro que hay que pagar impuestos. Lo que intentamos explicar en el libro es por qué. ¿Sí? ¿Por qué hay que pagar impuestos? Porque el Estado nunca explica la verdadera razón. Y entonces lo que hace es lanzar propaganda, que es lo que estudiamos en este libro, esa es la originalidad de nuestro enfoque, lanzar propaganda para decir que disolver el Estado en la sociedad como si fuera una comunidad de vecinos o un club o una ONG o una empresa y que dice, bueno, pues entonces estamos todos de acuerdo y esto lo hacemos en beneficio de la comunidad y usted paga en beneficio de la comunidad. O incluso se utiliza un lenguaje contractual, ¿no? Usted paga a cambio de sanidad o educación. Esto es un grave equívoco. Y esta segunda parte del asunto, de la pregunta tuya, yo creo que ahí está equivocada. ¿Por qué? Y porque nosotros no pagamos impuestos para tener educación. Nosotros pagamos impuestos porque si no pagamos vamos a la cárcel. Es una razón de peso, ¿eh? Entonces, que no nos cuenten que el Estado es una ONG, ¿no? Que el Estado se ocupa de los pobres. Esto es otro camelo, ¿no? Y yo siempre digo, no me confunda usted a la Santa Madre Teresa de Calcuta con la agencia tributaria. María, te voy a hacer una pregunta que nos formula Alberto González, que quiere saber, hemos mencionado ya que no se está aquí animando a la gente, a la audiencia, a no pagar impuestos. La pregunta que cae viene de suyo es ¿qué parte entonces de los impuestos considera usted o ustedes, me dirijo a los tres ponentes, claramente prescindible o de dudosa moralidad? Así lo plantea Alberto. Demos la vuelta a la pregunta, ¿cuánto hay que pagar? Yo no sé cuánto hay que pagar. Quien lo sepa que levante la mano. Depende muchísimo de la capacidad de generar riqueza de esa sociedad, pero desde luego lo que sí tengo claro es que los servicios y los bienes y los servicios en los que el gobierno emplea el dinero deberían reducirse al mínimo. Y no sé cuánto hay que pagar porque ese mínimo, pues, dependerá no solamente de la economía, sino del momento en el que estemos. Probablemente, en la medida en que el ciudadano tenga en su bolsillo su dinero, podrá emplearlo adecuadamente como decida,
en financiar la educación de los niños, en financiar cómo quiere que sea la sanidad, ir al médico que elija, etcétera, etcétera, y muchos otros servicios y bienes que ahora mismo son públicos y siempre lo serán, pero están suministrados por el Estado y podrían no estarlo. Entonces, dependiendo, o sea, no hay una plantilla, la economía no tiene recetas. Entonces, yo lo que sí creo, mi norma, mi eslogan es que sea el mínimo. Por supuesto que yo sí creo que la educación debe alcanzar a todos y la sanidad también. Ahora, que esa sanidad para todos y esa educación para todos tenga que provenir necesariamente del Estado, siempre y en todo momento, es lo que pongo en duda. Y pongo en duda eso porque creo que no siempre es la mejor manera de lograr una educación y una sanidad universales, ¿no? Porque ya sabemos que nunca es gratuito. El problema, y es una buenísima pregunta, porque cuando tú hablas de los impuestos, lo primero que te dicen es, pero entonces, ¿cuánto? ¿Cómo deben ser los tipos impositivos? Es como la pregunta de cuánto debe ser el salario mínimo, que la respondió muy bien Juan Ramón Rayo cuando dijo el máximo posible. El que ojalá que todo el mundo pudiera lograr el mayor salario posible. Ojalá que los trabajos más que están en la base de la sociedad que cada persona, que cada trabajador pudiera obtener el mayor salario que pudiera soñar. Para eso no es necesario que haya un Estado sobredimensionado y superpoderoso. Para eso es necesario que haya una actividad económica que lo pueda permitir. Bueno, pues si lo trasladamos a cuál es el nivel de impuestos, yo creo que el nivel de impuestos debe ser el adecuado de forma que la mayor parte del dinero posible esté en el bolsillo de los ciudadanos y que sea una cantidad lo suficientemente alta como para que pueda suministrar o adquirir todos los bienes y servicios que desee de la mejor manera posible. Que para mí la mejor manera posible es con variedad, con diversidad institucional. Luis quería puntualizar algo. Adelante, Luis. Sí, creo que el profesor quería puntualizarlo antes para que no se le vaya la idea. Muy bien, pues, profesor. Está muy bien. Luis tiene una plena confianza en mis capacidades intelectuales. ¿Sí? A lo mejor no en las mías. Esta pregunta, que es bastante habitual, yo creo que encierra bastantes trampas, pero en el libro la abordamos desde dos puntos de vista, la teoría y la práctica. Desde el punto de vista teórico, los economistas han reflexionado sobre esto, mucho además, y nosotros prestamos atención a un economista sueco muy importante que se llamó Wicksell, que a finales del siglo XIX se planteó exactamente esto en un artículo muy famoso que era sobre la tributación justa. ¿Cuál puede ser la tributación que esté de acuerdo con la justicia, ¿no? Y al final, voy a abreviar muchísimo, es una argumentación larga y complicada, al final dijo que la clave del asunto era que tiene que ser una imposición en la que todos estemos de acuerdo. La unanimidad es lo más parecido a una fiscalidad que cumpla el criterio de la justicia. Obviamente, en la práctica estamos alejadísimos de eso. Y lo que estamos en un estado que lo que hace es redistribuir y se legitima quitándole a unos y dándole a otros a través de la regla de la mayoría. Pero simplemente imaginaros que para subir los impuestos se necesitara pues una mayoría cualificada del Parlamento. Simplemente, imaginemos nada más que eso, que para subir los impuestos se necesitaran, no sé, los 3/5 de los votos de los diputados en la carrera de San Jerónimo. Habría sido muchísimo más difícil subir los impuestos que lo que ha sido en la práctica. Y en la práctica, lo que decimos en el libro, es que normalmente lo que sucede es que esas decisiones las toma el Estado, según un cálculo de costes y beneficios que hace el propio Estado. Y ahí yo hace muchos años tengo una ley que es muy sencilla, que dice que el gasto público sube hasta que la rentabilidad política del último euro gastado resulte inferior al coste político del último euro recaudado.
Gracias. Luis, adelante con tu apostilla. Sí, creo que la pregunta era de Alberto, ¿no? Bueno, Alberto, lo que hay que recordar, sobre todo, es que muchas veces tenemos la impresión de que no podemos disminuir los impuestos y no podemos disminuir el gasto público sobre la riqueza nacional porque hay ciertos servicios que son necesarios que solo pueden ser administrados por el Estado. En este caso, hablamos de la sanidad, de la educación, de las pensiones, pero hay que decir que antes estas actividades siempre fueron provistas por proveedores privados y además fueron provistas a precios convenientes. Lo que quiere decir es que el Estado durante el siglo XX se metió en el terreno de estos servicios y expulsó aquellos nichos de mercado donde el precio era bajo, la calidad era buena, pero ellos no podían competir con la voracidad depredadora del Estado en sus propios oficios, que competía con ellos haciéndoles pagar la cuenta. Por eso no podemos, ahora más encima, fíjate, si eso ya ocurría al principio del siglo XX, no podemos descartar ahora que con todo el avance tecnológico que ha habido, podamos proveernos de una sanidad, de una educación y también, obviamente, de unas pensiones privadas que serán mucho mejores y mucho más convenientes porque están individualizadas, porque nosotros mismos somos los que adquirimos la responsabilidad y no se la pasamos al vecino. Así que, por ejemplo, solo tienes que mirar el caso de el Internet. En el Internet existe ya per se la educación privada, gratuita y de calidad que cualquiera puede necesitar, desde la primera suma hasta la mecánica cuántica. Y cuando hemos incorporado todo eso al sistema educativo, a lo mejor es que está desfasado, ¿no? Hacer una pregunta a los tres que proviene del profesor Juan Manuel López Zafra. La pregunta es la siguiente. Se aduce que el flat tax, es decir, un tipo plano, traduciéndolo textualmente del inglés, ahora entraremos en la definición y qué comporta, este flat tax es injusto por su falta de progresividad. Otro concepto que quizá convenga también explicar en la respuesta. ¿Por qué es más justo pagar más de forma creciente aplicando tipos progresivos? ¿No sería mejor llamar los tipos regresivos al desincentivar el trabajo a partir de un determinado punto? Muchas gracias. Veo que María ya está con la respuesta en la mano. Quiero responder aparte para no ser injusta y que no tengas que redistribuir, Luigi. Un beso a Juanma López Zafra para empezar. Parte de la respuesta viene explicada por el hecho de que aquí hablamos de la progresividad asumiendo que los ricos no aportan nada o que todos aportamos exactamente por igual, de manera que el que tiene más, que pague más. Porque así aporta. Es decir, solamente se aporta si le das al Estado una cantidad determinada de dinero. Lo que tú crees en la sociedad no tiene nada que ver. Si yo soy un empresario, ojalá, si yo soy una gran empresaria y soy supermillonaria, dejadme que sueñe, todo el trabajo que yo creo, la inversión que genero, los incentivos y las expectativas que genero en otros empresarios de dentro y de fuera de mi país, la actividad económica, todo lo que muevo, no se considera aportación. Solo se considera aportación, desde el punto de vista de la progresividad fiscal, aquello que le doy al Estado. Teniendo en cuenta, como ha dicho Carlos antes, que lo que le doy al Estado es una decisión de los gobernantes, que sabemos que tienen sus propios criterios, sus propios incentivos, sus propios intereses partidistas, electoralistas, etcétera. Con lo cual, el tema de los impuestos progresivos para compensar que los ricos no aportan, lo que los ricos no aportan y que el que tiene más, que aporte más, está mal formulado desde el principio porque no tiene en cuenta la riqueza generada no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de la sociedad. Incluso si yo, millonaria, empresaria millonaria, no lo hago con la intención, no creo riqueza con la intención de mejorar la sociedad, soy una egoísta y solo lo hago por mi propio beneficio,
aún así estaría generando trabajo, generando inversión, actividad económica, etcétera. Muy bien. Voy a pasar al siguiente bloque porque tenía... Bueno, Carlos quiere... Sí, adelante, Carlos, por favor. Muy rápidamente, para agradecer al profesor López Zafra y puntualizar un par de cosas. La progresividad, que ha sido también muy debatida a lo largo de la historia de la teoría económica, tiene una capacidad de señuelo. Tiene una capacidad de señuelo, aparte de dar rienda suelta a ese gran combustible de la política moderna que es la envidia. Es un señuelo muy importante de la fiscalidad, y es que algún otro va a pagar. Es que todo eso es para los demás, ¿no? Para los ricos. Es otro importantísimo señuelo que oculta la realidad, y es que los estados, una vez que alcanzan cierto umbral, no pueden financiarse sin descargar su peso sobre el conjunto de la población. Como yo suelo decir en la radio, usted, señora, usted es la que va a pagar siempre. Entonces, punto uno. Punto dos, la cuestión del impuesto proporcional, ¿no es cierto? O flat tax, o sea, los impuestos que no sean progresivos. Esto tiene un aire que puede parecer liberal, pero también tiene una carga de profundidad. Y es que los impuestos proporcionales pueden ser muy altos, ¿eh? O sea que tampoco está del todo claro que un impuesto proporcional sea una solución liberal. Muy bien. Como decía, después de haber puesto un poco el panorama en el que movemos la discusión, aunque querría decir que todos estos temas se tratan de manera quizás secundaria en el libro, porque lo principal son los mensajes de la retórica, de la publicidad con la que Hacienda se dirige a nosotros. Si os parece, empezamos ya con este bloque. Tengo algunos mensajes seleccionados que os voy a lanzar y los comentamos entre todos. Luis, empiezo por ti con un mensaje del año 67, porque no solamente analizáis mensajes publicitarios o propagandísticos actuales, sino que remontáis a antes de la democracia. Año 67, la agencia tributaria se dirigía a sus contribuyentes con el lema «Contribuir es recibir». Otro de los años 80, contribuir, el mismo verbo, da derecho a exigir. Claro, uno pensaría, normal, si queremos servicios públicos de calidad, habrá que contribuir, ergo habrá que pagarlos. Bueno, en principio hay un problema con la propia palabra, el propio término contribución, porque, como todos sabemos, la contribución siempre es voluntaria. Y el impuesto nadie se puede escapar. Entonces es una diferencia sustancial que primero deberíamos ver, que si a nosotros nos dejaran contribuir voluntariamente, tendríamos que ver cuánto realmente el Estado podría recaudar. Con lo cual es simplemente un truco retórico que utiliza el Estado para hacernos pensar que nosotros pagamos porque queremos y no porque nos obligan. También da la sensación de que si nosotros contribuimos a algo, por ejemplo, contribuimos a la riqueza del panadero con nuestro euro, y el panadero contribuye a saciar nuestro hambre con su pan, se está produciendo claramente un servicio. Pero aquí no se está produciendo ningún servicio. El precio que se tiene que pagar por los servicios públicos, que también utilizan ese truco retórico, es simplemente más de lo mismo. Es decir, un truco, un giro lingüístico, para tratarnos de convencer de que tenemos que pagar y de que si nos escapamos somos poco menos que criminales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Los bienes y servicios públicos por los que supuestamente nosotros pagamos no son provistos por el Estado propiamente. Cuando yo voy al médico, el diagnóstico me lo da él. Cuando yo voy a la clase, quien me imparte la clase, la lección, es el profesor. Lo que quiero decir es que estamos confundiendo aquellas personas, aquellos profesionales que día a día están dando la cara para hacer posible que una gigantesca burocracia, tanto en términos educativos como en términos sanitarios, funcione a pesar de la atrofia que el Estado, con su mala gestión, provoca en estos sectores. Ellos ponen la cara, ellos están al pie del cañón, ellos tienen que asumir el coste,
mientras que el político se lleva el beneficio, como decía el profesor, electoral de haber incurrido en más gasto público que, como sabemos, da muchos votos. Ahora, si lo queremos poner en términos incluso objetivos, el Estado funciona mal, el Estado funciona ineficientemente. ¿Se podrían realizar todas estas tareas, como he dicho antes, a menor costo? Por supuesto. ¿Y con mejor calidad? Por supuesto. Pero si ahora vamos a ver el único grupo humano que en España puede decidir si quiere un servicio público o quiere un servicio privado y no tiene que pagar por los dos, que son los funcionarios. Y vemos lo que ha ocurrido cuando les dan esa libertad de elección, nos damos cuenta de que el 85% decide atenderse en la sanidad privada. O sea que ya, dejando de lado todos los números y todas las ineficiencias, al final, el que habla al final es el que decide, ¿no? Y los únicos que pueden decidir siempre han decidido por lo privado y no por lo público. Será por algo. Muy bien. Voy con otro mensaje, para el profesor Carlos Rodríguez Brown. En el año 85, la agencia tributaria se dirigía a nosotros con el siguiente eslogan: no se trata de recaudar más, sino mejor. Porque realmente quieren hacerlo bien, solo quieren recaudar lo justo y estrictamente necesario. Quieren un gasto eficiente. De hecho, y este es un segundo mensaje, si todos declaramos, pagaremos menos. ¿Quién no va a quererlo? Nosotros recogemos varias muestras de esta capacidad increíble del Estado para mentir, pero esta quizás sea de las más clamorosas, ¿no? Es esta idea de que si yo le cobro a usted mucho es porque hay otros que no pagan, ¿no? Y si pagamos todos, entonces ya vamos a pagar menos, ¿no? Es una clamorosa mentira. Es tan mentira que ya el Estado dejó de decir eso. ¿Y por qué es una mentira? Pues por los fríos datos. Lo que hemos vivido en las últimas décadas es que cada vez más españoles pagamos los impuestos, cada vez hay más declarantes y, sin embargo, los impuestos no han hecho otra cosa que subir. O sea que eso es una buena muestra de una campaña inteligente, pero demasiado mentirosa y, por lo tanto, la retiraron, claro. María, te lanzo uno que me parece que está, como dicen los periodistas, de rabiosa actualidad. En este caso proviene del año 76, estos eslóganes predemocráticos que recogís en el libro. Hacienda se dirigía de esta manera a los contribuyentes: al declarar, sea fiel a sí mismo y a España. Y no recordemos que el día 24 de mayo del año 2020 en Europa Press se recogía la siguiente noticia: el patriotismo no es solo sacar una bandera, sino pagar los impuestos que corresponda, por el vicepresidente Pablo Iglesias. Patriotismo es pagar impuestos. Pablo Iglesias nos lo recuerda. Y también la Hacienda en tiempos predemocráticos. Lo primero que quiero hacer notar es la afinidad entre los mensajes de Pablo Iglesias y la dictadura franquista, ¿no? Es sorprendente, lo que demuestra que el Estado va siempre en la misma línea, no importa el color o la ideología, ¿no? Porque al final se trata de recaudar más. Es el gancho emocional. No solamente en el 76 o en el 2020 y hoy, el 2021. Yo recuerdo un anuncio de televisión de Bárbara Rey donde explicaba que estaba con su familia, su marido, sus hijos, y a ellos les gustaba la verdad. No voy a decir lo que pasó después con Bárbara Rey, su familia y todo eso, ¿no? Pero en aquellos momentos era como: Bárbara Rey se ha retirado, ya no es vedette, ahora es una mujer de familia, trabaja en el negocio familiar, que era el circo, pero negocio familiar al fin y al cabo, y era como muy auténtico, ¿no? Se ha retirado para estar con su familia y sus hijos y tal. Y ella, el mensaje que lanzaba era: porque nos gusta la verdad, hemos declarado. Porque no hay otra cosa para demostrar lo auténtico y lo verdadero que eres y lo honesto que declarar a Hacienda. Que es exactamente el mismo mensaje que en el año 76 de sé fiel a ti mismo. Que es un enganche emocional que no tiene ningún viso de ninguna relación con la realidad. Porque el hecho de asumir
que los cálculos y que los mensajes que te lanza Hacienda implica hacer caso a esos mensajes, implica ser fiel a ti mismo, es como asumir que Hacienda eres tú y que la fidelidad a Hacienda es la fidelidad a ti mismo y va más allá. La patria es Hacienda. La agencia tributaria es la patria. Y ponerlo así, comparando las dos cosas, creo que deja bien claro hasta qué punto es una falacia y es el típico truco emocional, y hay muchos, hay muchos así a lo largo de todos los años. Después de esto vienen los niños, los pobres, las mujeres, la igualdad, no sé qué. Entonces se utiliza aquello que mueve más los corazones de la gente, sea la fidelidad a uno mismo, la familia, la patria, cualquier cosa. Tenemos un obispo también, es decir, la religión también ha sido utilizada para que todos paguemos impuestos y demos las gracias por hacernos pagar impuestos, pero la realidad es que lo único que se pretende es que pagues y que te calles. Muy bien. Os lanzo una pregunta que nos llega también del público, de parte del profesor Juan Castañeda. Un saludo, Juan. Juan nos saluda a todos también porque le conocemos. Parece que los defensores de la llamada teoría monetaria moderna optan por imprimir todo el dinero necesario para pagar el gasto público, como si esto fuera gratis. ¿Qué os parece? Pregunta para el panel, para todos. Esta nueva retórica para desviar la atención de la subida de impuestos. Esto es la acción. Hay que agradecer al profesor Castañeda la pregunta, por supuesto, y está totalmente en línea con la preocupación que tenemos en este libro, que es intentar entender la fiscalidad. Desde hace mucho tiempo se fantasea con esta idea de que como el dinero es riqueza, pues ¿por qué no multiplicar el dinero? Multiplicándolo mágicamente se lograría aumentar la riqueza. Sabemos que esto no es verdad y sabemos que la expansión monetaria equivale a la presión fiscal. Es un impuesto y hay que hacer aquí una nota en homenaje a España, puesto que fueron españoles los primeros pensadores que se dieron cuenta de esto, de que hay una relación entre la moneda y la fiscalidad. Y como se ve, pasan los siglos y los argumentos y las falacias a menudo se repiten. Uh-huh. Voy a retomar de nuevo unas... María, adelante, que quieres hacer un comentario. Un pequeñísimo comentario, la teoría monetaria moderna, por lo que dice Carlos, tiene muy poco de moderna. Pero yo le lanzo al profesor Castañeda, le mando desde aquí un saludo, y le lanzo la pregunta de qué fue antes el huevo o la gallina. Es decir, yo me pregunto si esta moderna teoría monetaria lo que hace es sustentar este incremento desaforado del gasto público, o es el gasto público el que fuerza a los teóricos a lanzar teorías que puedan albergar esta tendencia tan nefasta. Muy bien. Os quiero plantear que volver de nuevo, hemos pasado de los mensajes que hemos analizado algunos, a temas un poquito más de fondo. Hemos, evidentemente, por las preguntas que nos han formulado algunos espectadores, hemos afrontado este problema como si fuese un problema de gastos e ingresos. Hay que pagar algo, hay que determinar cuánto es lo justo para pagar, pero creo que aquí el problema es es más de fondo. Voy a leer una parte de un artículo del profesor Juan Manuel López Zafra, publicado en Voz Populi el día 23 de este mes, muy reciente. El profesor escribe: el Rubius está haciendo más por la comprensión de la economía y de la política fiscal que todos los economistas juntos, porque millones de chavales están empezando a entender que las decisiones que tomamos no son neutrales, que las que toma el gobierno menos aún. Y continúa el artículo: sobre quienes se marchan a paraísos fiscales, cabe aplicarles el mismo análisis que hicimos sobre los defraudadores, también retratados equivocadamente como peligrosos, y este es donde me quiero centrar, subversivos del orden social. Claramente esto trasciende lo meramente contable. Deja de ser, como digo, una cuestión ya de gastos e ingresos o de financiación de lo común,
para ser algo ya subversivo del orden social. ¿Qué es lo que está en juego realmente, más allá de la mera financiación de lo que gastamos en común? Es una cosa muy importante, tiene razón el profesor López Zafra en apuntarlo, ¿no? Lo que está en juego es la legitimidad del poder político, ¿eh? Y todo poder necesita legitimarse no solamente mediante la violencia, sino también mediante la propaganda, mediante el engaño. Y entonces es muy importante para los estados, todos los estados, pero sobre todo los estados democráticos, es muy importante transmitir la sensación de que estamos contentos con él, y que la elusión o la evasión fiscal, que evidentemente señalan que hay personas que no están contentas con el poder, pues es una conducta prácticamente criminal, como decía Luis Daniel. Y ahí lo que hacemos en el libro es intentar explicar cuáles son las trampas a las que el Estado recurre. Y es, por ejemplo, mientras dice que lo queremos y que estamos encantados con él, procura hacer todo lo posible para que los impuestos no se noten. Se llama eso la anestesia fiscal. Y entonces, a través de, obviamente, los impuestos indirectos, los impuestos especiales, el IVA y este mecanismo verdaderamente diabólico que son las retenciones, mediante las cuales el Estado recauda, procurando que la gente que cobra, todos los trabajadores que cobran, se acostumbren a mirar el neto de su nómina y no el bruto. Porque si miraran el bruto y atendieran al bruto, pues entonces tendrían la noción de esa enorme diferencia que hay entre lo que el empresario les paga y lo que efectivamente ellos se meten después en el bolsillo, y que esa brecha es la fiscalidad. O sea que sí, es una pregunta muy, muy pertinente, y el Estado está permanentemente cuidando de ocultar el peso de su coste fiscal, mientras que por otro lado exagera los beneficios de su gasto. Esta idea de la legitimidad me parece muy importante y, María, la pregunta va a ir para ti. Si quieres, como vamos a hablar de legitimidad, te la formulo y luego ya completas con esta observación. Te cito, además, cito un párrafo del libro, abro comillas, el poder, decís, incluso el menos democrático, necesita apoyo popular y para ello debe legitimarse constantemente, necesita desactivar nuestra resistencia para que si no amamos al gran hermano, al menos no lo desafiemos hasta el punto de ponerlo en riesgo. Por eso la fuerza bruta siempre se combina con la propaganda. Cierro comillas, fin de la cita. Sin embargo, María, y ya puedes responder, Hacienda somos todos, ¿no? ¿O acaso no es cierto? No, cariño, pues claro, está perfectamente hilado. Yo me había quedado con el término que ha usado el profesor López Zafra, subversión del orden social. Y es verdad. Pero fíjate que a mí me gusta aquí traer a James Buchanan, Premio Nobel de Economía. La Escuela de Public Choice estudia las formas del descontento, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer el ciudadano cuando no esté de acuerdo con lo que está pasando en política, con lo que está haciendo su gobierno. Y entonces formula la idea del exit and voice. Los ciudadanos podemos protestar de manera más pacífica, de manera menos pacífica, llegando hasta el terrorismo, o podemos irnos directamente. Cuando uno no está de acuerdo con el sistema fiscal de su país, puede salir a la calle, no se sale a la calle. No hay manifestaciones protestando. En Andalucía, por el impuesto de sucesiones. Pero provocar una manifestación para protestar por los impuestos, bueno, te pueden llamar de todo, facha como poco. Y de resto, antipatriota, en fin, todo eso que ya sabemos. Por supuesto, defraudar es un delito y te meten en la cárcel, como también sabemos, y además te señalan como el demonio con cuernos y rabo. Pero si te vas, como el Rubius, etcétera, etcétera, también te demonizan, también está mal. ¿Qué te dejan como solución? Si tú no estás de acuerdo con el sistema fiscal de tu país, ¿qué es lo que puedes hacer? Nada. No puedes hacer nada. Y encima, lo que te dicen es, como has nacido en este país, tienes que devolver a la sociedad. O sea, no basta con
crea puestos de trabajo, incentivos a la inversión, etcétera. Si eres talentoso y has nacido en este país, tienes que permanecer en este país atado, encadenado a los impuestos, aunque no estés de acuerdo. Y además no puedes protestar, porque la maquinaria de la propaganda ha funcionado tan bien que ya no hay manifestaciones, no hay manera de protestar, te miran mal, hay señalamiento social y, por supuesto, tampoco está bien irte a otro país. Entonces, estamos en una situación de encierro fiscal en el que a lo mejor no es absoluto y total ahora mismo, pero vamos encaminados hacia ese sitio. Me interesa mucho la idea, ahora te doy paso, Luis, de qué podemos hacer para, protestar o expresar una desobediencia. Ya lo haremos, hacia ello nos encaminaremos en los últimos minutos de la sesión. Luis, adelante con tu comentario. Sí, lo que quería decir es que el Estado lo que nos somete es a una especie de chantaje emocional y para ello recurre al argumento patético. Patético viene de patos, en griego, que significa apelar a las emociones. Y entonces, cuando busca obtener rédito con su propaganda, el Estado dirige todos sus mensajes al instinto básico, a nuestros temores, a nuestros miedos y sobre todo al miedo a quedar solos, al aislamiento y sobre todo al repudio social. Por eso es tan difícil tratar de convencer sobre lo que ya nos han convencido, que es que solo merecemos cada vez más imposición y menos libertad. Muy bien. Sobre lo que comentaba María y de lo que ya hemos hablado al principio de los paraísos fiscales, una forma de protesta o de mostrar que se está disconforme, le quiero preguntar al profesor Carlos Rodríguez Brown la siguiente pregunta que nos manda Fernando. ¿Los paraísos fiscales existen porque no se los quiere eliminar o eliminar la posibilidad de que se utilicen? ¿O es que no pueden evitarlo en ningún caso? Sí, muchas gracias a Fernando por esta pregunta. Sí, esto es una inquietud que está bastante extendida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya estos paraísos fiscales? Lo que hay que hacer es suprimirlos, ¿no? Yo creo que la pregunta de Fernando lo que hace, me parece a mí, es equivocarse, está mal planteada, porque no está preguntándose Fernando por qué existen. Es la identificación que los propios estados hacen y es si estos están así, si estas cosas existen, solamente puede ser fruto de la maldad humana. Solamente. Es la misma condena moral que se hace a los defraudadores. Si hay alguien que no paga impuestos, tiene que ser un criminal, tiene que ser un delincuente. Si hay paraísos fiscales, solamente puede ser de gente terrorista. Y Fernando, nunca piensa nadie que igual los paraísos fiscales existen porque los impuestos son muy altos en otras partes. ¿Por qué no pensar eso? Que parece un planteamiento bastante más lógico, ¿no? Uh-huh. Luis Daniel, ¿acaso los impuestos solo pueden subir? ¿Nunca bajarán? ¿No hay una salida a esta espiral ascendente en los impuestos y descendente en nuestros saldos en cuenta? He escuchado al principio al profesor y quiero adherir a su propuesta de decir que realmente los impuestos siguen subiendo en tanto en cuanto sea útil electoralmente, sea conveniente electoralmente para el político. De hecho, cuando llegan las elecciones, para nadie es un secreto, se apresuran a decir que van a aumentar el gasto, ¿no? Y que van a aumentar todo tipo de subsidios, etcétera. ¿Por qué hacen esto? Pues porque les funciona, porque decir que el gasto público va a subir les da votos. Pero claro, el gasto público se tiene que financiar de alguna vía, ¿no? Y hay 3 vías fundamentales por las que el Estado se financia. Una de ellas es la inflación, ¿no? A través de la emisión monetaria. Pero bueno, eso España todavía no lo puede hacer. Bueno, ya no lo puede hacer, afortunadamente. La última vez tuvimos 2 devaluaciones en el año 92. Ahora lo tiene Europa. Pero le quedan otras 2 posibilidades.
que son impuestos. Impuestos presentes, que es lo que normalmente nosotros conocemos como impuestos, e impuestos futuros, que es la deuda pública, que es la acumulación de déficit, que significa que nosotros vamos a tener que pagar ya cuando nos recorten la pensión de viejos o nuestros hijos. Ya los niños ya no vienen al mundo no vienen de París con un pan debajo del brazo, ahora vienen de la agencia tributaria con un paquete de impuestos. Lo que quiero decir con esto es que solo cuando ya no puedan subir más los impuestos porque el hastío ciudadano es tan grande, van alternativamente a optar por seguir subiendo la deuda pública hasta que estalle en una crisis. Ahí nos dejarán con el fregado a nosotros y ellos irán tranquilamente a cobrar sus pensiones vitalicias. Madre mía, vaya panorama. María, adelante. Para añadir algo a lo que está diciendo Luis, hay que recordar que hay algunos partidos políticos que anuncian a bombo y platillo para lograr el voto liberal, vamos a bajar los impuestos, pero no dicen nada del gasto. Y hay que recordar que si tú bajas los ingresos y no dices nada de si vas a bajar los gastos, lo que vamos a tener es que esos impuestos que nos vas a bajar a nosotros los van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, no se trata solamente de decir hay que bajar los impuestos. Lo que hay que hacer es tener una hacienda desgrasada, sin esta esclerosis que tiene y sin estas capas de grasa de un gasto público desorbitado. Entonces, si bajas los impuestos, dime qué gastos vas a bajar. Porque proclamar la bajada de los impuestos y no decir nada de los gastos, igual es engañar un poquito. Y me viene fenomenal para lanzarle a Carlos la siguiente pregunta que nos manda Isabel. ¿Y cómo se frena este Estado gigantesco? ¿Habría consenso para recortar su actividad? La cuestión del consenso o bien se refiere al mundo de la política, digamos, o bien se refiere al mundo de la opinión pública. Si es de la política, yo desde luego tengo muy pocas esperanzas y tenemos una experiencia muy reciente que prueba que si vamos a esperar que los políticos nos den la libertad, esto es verdaderamente muy, muy improbable, ¿no? Porque ¿quiénes han subido los impuestos en nuestro país? Pues la derecha lo subió Mariano Rajoy, y la izquierda lo subieron tanto Zapatero como ahora Pedro Sánchez, por lo cual, y curiosamente todos los hicieron con el mismo argumento, y es que hay que defender el Estado, ¿no? Entonces, si es el consenso político, pues hay poca esperanza. La esperanza me parece a mí que está en el otro lado, que está en la opinión pública. En la medida que se vaya extendiendo la desconfianza en estos mensajes así muy milagreros y mentirosos de los políticos de que todo va a ir bien, de que el gasto público prácticamente es gratis o de que solamente le vamos a cobrar a los ricos pero no a la gente corriente, en la medida en que la gente, los votantes, ciudadanos normales, desconfíen de esto, pues puede llegar un momento en donde haya más protestas, donde sean más criticados los políticos por eso, no por otras cosas que también se lo merecen, pero por eso, y entonces ahí puede haber un caldo de cultivo, porque los políticos no son marcianos, quiero decir, los políticos van escuchando como los indios ponían la oreja en la tierra para ver dónde venían los bisontes, ¿no? Pues los políticos también atienden a la opinión pública. Es verdad que también le procuran engañar, pero en el momento que perciban que ya ese porcentaje de engaño cada vez es más pequeño, que la gente no se traga sus mentiras, entonces ahí estaremos, me parece a mí, en el principio del giro hacia una sociedad con unos impuestos más bajos. Este tema está gustando y entran preguntas como la de Francisco, y os la formulo a los tres. Me ha parecido interesante, dice Francisco, el punto de manifestaciones antiimpuestos. Yo creo que hace 2 años vimos en Asturias, se manifestaban, en Oviedo hubo alguna manifestación contra el impuesto de sucesiones, es decir, que algún tipo de movimiento ya hemos visto y ha tenido repercusión y eco en los medios. Bueno, continúa Francisco. A primeros del siglo XX hubo revueltas en Estados Unidos, creo que bajo la administración Monroe, para protestar por una subida del 25% en los impuestos
federales del 4 al 5%. Si ahora no se puede hacer eso, ¿tiene que ver acaso con la ola populista de lo políticamente correcto que impone la progresía izquierdista? ¿Tiene que ver con la educación dominante en las universidades que empuja la agenda de izquierdas? Es la pregunta de Francisco para cualquiera de vosotros. Creo que Sí. sea un tema de izquierdas o derecha. Perdón, Carlos. ¿Sigo? Yo no tengo tan claro que sea un tema. No tengo tan claro que sea de izquierdas o derechas. El libro recoge propaganda de izquierdas, de derechas, de la dictadura, de la democracia, y creo que tiene más que ver con el éxito de esta propaganda y esta mentalidad que tenemos todos de que Hacienda somos todos, que hay que pagar lo que nos digan, que todo es por nuestro bien y que el disruptivo es un criminal, la criminalización del que no está de acuerdo. Por eso yo decía que tal vez hoy en día provocar o proponer una manifestación para protestar por los impuestos significaría que te iban a tachar de banda criminal, poco más o menos, ¿no? Pero quería apuntar una cosa a la pregunta respecto a si hay alguna solución. Mientras estaba contestando Carlos, yo estaba pensando que al final van a ser los ciudadanos europeos los que van a decidir, miren, señores gobernantes españoles, sus gobernados no pueden más y ¿saben qué? Que nosotros tampoco. Y vamos a dejar, ahora mismo estamos pendientes de los fondos europeos y de si van a saber planificar o no. Lo que se ha aprobado es un horror. Llega un momento en que los socios europeos, sobre todo los ciudadanos de los países que son socios europeos, nos miran levantando la ceja y diciendo, oye, tenéis un gobierno descomunal, no se puede soportar con los impuestos, tenéis una deuda pública excesiva, tenéis un desequilibrio fiscal excesivo. Esto no es propio de este club. Aquí somos todos requetes socialistas, pero mantenemos cierto presupuesto, cierto equilibrio presupuestario, cierta disciplina. Entonces, ¿qué estáis haciendo vosotros del sur gastando como si no hubiera mañana, ¿no? Ser un poquito más rigurosos. Que sí, ya ha pasado y, por supuesto, se les demoniza también a ellos, ¿no? Los austeros, los 4 países austeros. Y se dice austero como si fuera negativo. Se pronuncia la palabra austero como si dices ladrón o una cosa así, ¿no? Cuando es una virtud, la austeridad. Especialmente, como ha mencionado hace un rato Luis Daniel, bueno, pues es que se trata de no gastar lo que no es tuyo. Porque al fin y al cabo el gasto público es lo que hace el gobierno con el dinero que no es suyo, ¿no? Sino con el dinero que es de todos. Entonces yo ahí tengo un poquito de esperanza, no solamente en los ciudadanos españoles, casi más tengo esperanza en los ciudadanos europeos que nos están financiando. Muy bien, Carlos, ¿querías hacer alguna reflexión? Sí, a la pregunta de Francisco. Es interesante esto. Si analizamos la historia de las revueltas fiscales son antiquísimas. Yo creo que casi la historia de la revuelta fiscal es la historia de la fiscalidad. Y tenemos testimonios y pruebas históricas de protestas en todos los países del mundo desde hace siglos. De hecho, algunos países surgieron de una protesta fiscal, nada menos que Estados Unidos, el principal país del mundo, fue creado por una protesta contra los impuestos. O sea que lo natural, digamos, es protestar. Y lo curioso es que en las últimas décadas, en el último siglo, incluso menos, en el último 80 años, hemos asistido a un doble fenómeno. Y es que, por un lado, se ha extendido la democracia como nunca ha habido tanta democracia en el mundo como ahora, y al mismo tiempo también los estados han crecido enormemente, sin que haya, como decíamos, más que unas protestas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues se explica, lógicamente, por la capacidad legitimadora que tiene la democracia, pero esto no quiere decir que los gobernantes en democracia pueden hacer cualquier cosa. Dejadme que os ponga un ejemplo que me gusta siempre poner. Felipe González es uno de los gobernantes democráticos de mayor éxito de la historia del planeta, porque ganó 4 elecciones generales seguidas, 3 con mayoría absoluta. Y en cada elección
había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Mi sospecha, mi conjetura, es que eso ya no se puede hacer y que las personas reaccionan ahora ante la subida de impuestos con más indignación que antes. Si esto es verdad, yo espero que lo sea, creo que es una luz de esperanza. Muy bien, voy a formularos a los tres dos preguntas juntas que creo que van bien conectadas. La primera es de Antonio, que la dirige al profesor, pero bueno, yo lo hago a la mesa entera. Dice, ¿no crees que en materia fiscal, hay que educar a la opinión pública / votantes de manera más intensa por parte de los que sois escuchados y las organizaciones civiles organizadas y creíbles? Y conecto con la pregunta de Ricardo. ¿No les parece a los ponentes que la posibilidad de protestar por los impuestos de manera razonada depende directamente del nivel y educación y cultura de la sociedad? Lo que a su vez depende de la administración en grado sumo, con lo que estamos casi en un círculo vicioso. Cualquiera de los tres. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Me parece que están relacionadas las preguntas. Y efectivamente da la sensación de un círculo vicioso, ¿no? Yo no estoy seguro de que esto está mal que lo diga, soy profesor, María Blanco también, pero yo no estoy muy seguro de que aquí la clave es la educación, ¿no? Porque lo importante es qué cosas se enseña. Y yo creo que más que educar, lo que hay que hacer es promover la capacidad crítica de las personas, porque si tuviéramos todos esa actitud, me parece que tendríamos más facilidad a la hora de hacer lo más importante con los mensajes engañosos que nos lanzan los políticos, que es no creerlos, que es simplemente denunciarlos como falsos. Entonces yo no estoy seguro de que debamos tanto empezar por aprender cosas como por desaprender las cosas que están equivocadas y que se nos repiten una y otra vez como si fueran verdad, o por decirlo en un término muy moderno. No estoy seguro de que el problema sea tanto las fake news. Yo creo que el problema son las news, es decir, la cantidad de información que recibimos supuestamente neutral y objetiva y que en realidad está cargada de errores y de doctrinas equivocadas. Muy bien. Otra pregunta, si os parece, ya voy a hacer un poquito de barrido de las que han entrado y me ha costado un poquito encajarlas en la conversación. Vamos con una de Carlos. Es más fácil gastar cuando el dinero es público que cuando es el propio. ¿Son nuestros representantes, entre comillas, los controladores óptimos del gasto público? ¿Qué se podría hacer para tener un control más sincero? Y aquí quiero vincularlo con algo que decís en el libro. Uno de los engaños es que estos representantes realmente nos representan y como han sido elegidos democráticamente, de nuevo tenemos el problema de la legitimidad, todo lo que decidan lo hemos querido nosotros. Luego, ¿a qué protestar? Luis, venga. Luis. No está No. Luis Daniel. Bueno, pues entonces, Vale. María, Luis, tú. Bueno, pues María, podéis contestar si queréis alguno de los dos. Sí. Iba a decir, le estaba lanzando la pelota a Luis porque lleva un rato sin decir nada y yo sé que él obtiene sus opiniones justo respecto al tema de la educación, porque él se dedica, entre otras cosas, a esto, ¿no? Pero yo creo con Carlos, creo lo que ha dicho Carlos y lo comparto, pero tengo la sensación de que sí hay una mentalidad. O sea, lo que nos comenta es cierto, es decir, probablemente hay un problema de representación en los políticos, pero lo cierto es que les votamos. Es decir, yo ahí me enfado bastante porque siendo verdad, como está en el libro, que hay un problema de representación, que se atribuye en la representación de todos y de los débiles especialmente y aprovechan esa excusa para gastar en nombre de las mujeres, del feminismo, de los niños,
de todo, de lo más sagrado y de lo más importante, y lo utilizan como si fuera un Kleenex simplemente para mantenerse en el poder y gastar votos, se les sigue votando. Se les sigue votando. Y por mal que lo hagan, yo no tengo claro, por ejemplo, que Sánchez fuera a perder la presidencia si hay unas elecciones ahora mismo. Entonces, quiero pensar como el oyente que pregunta, pero no lo tengo del todo claro. Y yo creo que no solamente es la educación universitaria, nosotros enseñamos en primero de teoría económica que el salario mínimo genera desempleo y enseñamos muchas cosas, pero creo que hay una mentalidad que ha calado hasta lo más profundo de la sociedad. Y es eso lo que hay que desaprender. Es decir, esa capa, toda esa sociedad son quienes tenemos que desaprender estos mensajes y sacarnos de nuestra cabeza, hacer clic y despertar, ¿no? Como cuando un mentalista te despierta, pues te saca de la inducción. Bueno, pues así, y darnos cuenta de que no es posible, que no está justificado, que no nos representan como para hacer esto, que no están jugando con su dinero y que Hacienda no somos todos. Luego no nos representan. Ese es otro lema que hemos escuchado machaconamente en los últimos meses. Luis Daniel, ¿querías comentar algo? He visto que has levantado la mano. Sí, creo que estabais hablando algo de la educación, ¿no? Porque en un momento he perdido un poco. Ok. Es más fácil. Que ellos dicen representarnos, por tanto sus decisiones democráticas tenemos que estar de acuerdo porque al fin y al cabo los hemos designado para que decidan por nosotros. Entonces, ¿a qué protestar ante subidas de impuestos o presión fiscal exagerada? Bueno, en y por realidad supuesto, el Estado... Bueno. Vale, no, yo lo que puedo decir es que en el tema de esto, de la argumentación sobre si realmente nos representan o no, hombre, es otro proceso en la legitimación del Estado, ¿no? Que ellos no pueden legitimarse si no es haciéndonos asumir el costo de lo que dicen. Entonces, dicen que ellos nos representan, con lo cual están hablando, nosotros estamos hablando a través de ellos. Es como si nosotros mismos estuviéramos pidiendo que abusaran de nosotros con subidas de impuestos brutales, que nos pusieran leyes invasivas en nuestra privacidad. O sea, cabe todo. Ese es otro artilugio, ¿no? Ya que somos nosotros los representados y ellos son nuestros representantes, ya pueden meter en el saco lo que les dé la gana. En realidad es esa cuestión de que es mucho más fácil engañar que convencer de que hemos sido engañados. Muy bien. Carlos, no querría yo, y ya nos acercamos al final, dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca de otro de esos artefactos retóricos a los que se apela habitualmente, como es el contrato social. Hay un contrato social que hemos firmado, bueno, ya veremos cuándo, dónde, quizá tú nos puedas esclarecer, que, bueno, pues hace totalmente justificables este tipo de decisiones y no podemos quejarnos. Al final ese contrato existe y tú lo has firmado, ya te digo, no sabemos cuándo, pero bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Pues hay bastante poco, porque el contrato social no deja de ser una ficción, en la medida en que no puede llamarse contrato a aquella cosa que uno no puede no firmar. El contrato se define porque cada una de las partes tiene que aceptarlo. Y si no, no. Sin embargo, para toda la tradición antiliberal, desde Rousseau hasta hoy, esa idea es crucial y la solapan con la cuestión de la democracia que estabais hablando antes. Es, bueno, si esto es un contrato, pues tú has firmado un contrato y resulta que el Estado te va a poner impuestos, pero como hay un contrato social, pues entonces tú tienes que aceptarlo, ¿no? O como tú has votado, entonces tienes que aceptar todo lo que te sancionen tus gobernantes. Evidentemente, esto es una ficción, pero es una ficción que merece mucho la pena explorar. Sobre todo en esto que decíamos de que no nos representan.
Yo no estoy muy seguro de eso. Yo creo que lo peligroso de la democracia es que los gobernantes efectivamente nos representan. y nos representan en la profundísima contradicción que la mayor parte de nosotros tiene. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas ahora a los ciudadanos, ¿usted quiere más gasto público? Te van a decir que sí. Y si le preguntas, ¿y usted quiere pagarlo? Te van a decir que no. Entonces, esa tensión, que es una tensión clásica del mundo moderno, es una tensión que el Estado aprovecha, diciendo, bueno, aquí tengo un problema y es que me están pidiendo cosas contradictorias. Y entonces lo voy a resolver como más me convenga a mí. María quería decir algo. Sí, Adelante, al María. hilo de lo que comentaba sobre la democracia y la representatividad y el contrato social. Es verdad que es un contrato sin cláusula de rescisión. Es decir, vamos, los juristas entenderán hasta qué punto un contrato que no tiene cláusula de rescisión pues es un contrato incompleto. Pero además, parece que si tú no aceptas esto, ¿no? Si tú no aceptas este sistema fiscal, si tú protestas, si tú pides un Estado con unas funciones mínimas y eficientes, entonces estás fuera de la democracia. A mí varias veces me han deseado que vuelva a la Edad Media por el hecho de ser no votante, por el hecho de ser abstencionista. Pero tendrías que ser una mujer de la Edad Media, volver a esas épocas, ¿no? Por el hecho de ejercer mi derecho a no votar, ¿no? Y se nos olvida una cosa, y es que esta democracia concreta que tenemos en España no es la única que existe. Y que incluso esta democracia concreta que tenemos en España se puede ejercer más o menos. Y estoy hablando de lo que significa el Estado de Derecho, la reclamación a los políticos, la rendición de cuentas, que es una de las cosas que no hacemos en esta democracia. Incluso si tiene razón Carlos y nos representan, me gustaría que además de representarnos rindieran cuentas y hubiera de verdad, si es un contrato y se me exige que yo cumpla mi parte, pues que los ciudadanos exijamos que los políticos cumplan también su parte. Y si a mí se me mete en la cárcel por no pagar impuestos, que a los políticos se les meta en la cárcel por utilizar mal los impuestos, por gastar ineficientemente y por incumplir con su labor básica, ¿no? Y además es un Estado de Derecho que exige que esta rendición de cuentas sea de todos los ciudadanos por igual, todos, sin aforamientos y sin excusas. María, otra de las respuestas habituales que seguro te habrán lanzado cuando tú has expresado que no votabas es: entonces no tienes derecho a quejarte. Sí, pero me conocen poco. Yo me quejo siempre. Yo pago mis impuestos y con mis impuestos se financian los partidos políticos, porque todos sabemos que los partidos políticos no viven de las afiliaciones, como tampoco viven de las afiliaciones los sindicatos, viven de los impuestos que pagamos todos. Entonces, cuando el que paga exige, ¿no? Entonces yo pago y tengo derecho a protestar porque mi dinero no se está utilizando en lo que me dicen que es tan importante. No es verdad eso de que es uno de los eslogans, ¿no? Si usted no paga es una cama menos de hospital. Y había otro anuncio de televisión de hace no mucho que parecía que el fraude estaba asociado con los ancianitos que no tenían pensiones, etcétera. Y no es exactamente así. Bueno, pues yo pago impuestos y por eso protesto y además exijo poder reclamar y poder sancionar a quien utiliza mal ese dinero que tanto me cuesta ganar. Muy bien. Carlos, te voy a hacer la última pregunta. Voy a mostrar la portada del libro Hacienda somos todos. ¿De dónde viene ese eslogan? Porque lo comentáis en el libro. ¿Quién lo acuñó? ¿En qué momento? Porque ha sido quizás el que más ha triunfado de todos. Pues sí, es un viejísimo eslogan que empieza en la época franquista. Nosotros prestamos atención sobre todo a la hacienda del periodo democrático, pero también algunas consignas de la dictadura franquista para enseñar que los mensajes no han cambiado del todo. Y efectivamente, Hacienda somos todos empezó durante el franquismo y en los primeros años de la democracia era muy interesante porque lo que decía Hacienda es: Hacienda
ahora somos todos. Es decir, remachando la idea de que una vez que hemos dejado la dictadura, entonces ahora sí que somos todos y por lo tanto estamos obligados a pagar.